Hubo un pensador peruano eh, que calificó a Aristóteles de empirista, o sea, de que su filosofía es una especie de empirismo objetivo, ¿no? Empirismo objetivo. Pero algunos dicen que no es del todo empirista, no es del todo realista, que todavía sigue en su pensamiento presente la teoría de las ideas de Platón, pero sí en general tiene una postura opuesta, ¿no?, a la de su maestro. Luis Piscoy Hermosa es el que califica la filosofía de Aristóteles como empirismo objetivo. ¿El hombre puede vivir solo? ¿Qué dicen? ¿El hombre puede vivir solo? No, dicen, muy bien. No, claro, de acuerdo a Aristóteles, el hombre es un zoopoliticón, es decir, es un ser social, es un sujeto que vive en comunidad, ¿no? Y alcanza el desarrollo y se hace virtuoso en la polis, ¿no? Y también en la polis logra la felicidad, ¿no? O lo que Aristóteles llama la eudemonía, ¿no? Eudemonía regularmente se traduce como felicidad, pero también significa florecimiento, ¿no? O sea, ¿dónde florece el ser humano? En el ámbito de la sociedad o de la comunidad, ¿no? Vamos a ver eso más adelante también, ¿ya? A pesar que hoy, en esta época, predomina la ideología neoliberalista o el neoliberalismo que fomenta el individualismo, ¿no? Hace poco, un como comunicador social norteamericano, Thompson, publicó un libro en la que califica a la sociedad contemporánea de antisocial y da una serie de ejemplos, ¿no? Ejemplos de lo que publican en redes, siempre la persona solitaria, desde que se levanta, almuerza, desayuna, almuerza, va al gimnasio, en el trabajo, pero toda una rutina solo, solo, ¿no? O sea que se fomenta la vida solitaria como la mejor de las vidas o el ideal de vida propio de esta época, ¿no? Hannah Arendt había ya visualizado un gran problema ahí, porque dice la persona que está aislada del grupo es una persona que fácilmente puede ser absorbida por sistemas totalitarios que buscan aprovechar de su condición para enajenarlos de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y eso es lo que busca de alguna manera el sistema que ahora predomina en el mundo. Existe algo que está en acto puro. El contexto es que Aristóteles nos habla del ser en potencia y del ser en acto. Las cosas existen en acto, pero antes de realizarse han estado en potencia. No podríamos decir un no ser, porque el no ser, del no ser al ser hay contradicción. En cambio, del ser en potencia al ser en acto no hay contradicción. Entonces, las cosas existen en acto y cambian o se realizan porque está eso en potencia. Ahora, ¿existe algo que esté en acto puro? Es decir, nunca esté en potencia, por lo tanto nunca cambia, nunca varía. ¿Qué dicen ustedes? El alma, dice Gabriela. Bueno, Dios sería aquel ser que está en acto puro, ¿no? Porque si Dios estaría en potencia, significa que hay algo anterior a Dios. Y si hay algo anterior a Dios, significa que Dios no es la primera causa. Dios no es el creador, porque algo lo ha creado, ¿no? Dios, para Aristóteles, es la primera causa, el motor inmóvil, y está en acto puro. Nunca está en potencia. Bueno,
Estas preguntitas están para calentar cuerpo y poder ingresar de lleno a realizar nuestra clase de hoy, que corresponde a el genio de esta gira, Aristóteles. Empezamos. Espero que participen porque los veo muy, muy fríos. Están todavía como que muy, muy apagados. Falta motivación. Bueno, ya he mencionado que Aristóteles es de esta gira y nace en el 384 antes de Cristo. ¿No es así? Y fue discípulo de Platón y también maestro de Alejandro Magno. Eh, Aristóteles estuvo 20 años en la Academia de Platón. No es poco, ¿no? Eso podría equivaler a, pues, a una formación primaria, secundaria y superior, ¿no? Por hacer la analogía en los años que llevamos estudiando, ¿no? Pero algunos se preguntan, y tenemos un texto, ¿qué mantuvo tanto tiempo Aristóteles en la academia, ¿no? A la muerte de Platón, algunos esperaban que fuese Aristóteles el que dirigiera la academia, pero no fue Aristóteles, fue otro. Coincide esa época con el llamado de Filipo II, rey de Persia, para que Aristóteles sea el guía, el mentor de Alejandro Magno. Posterior a eso, Aristóteles va a fundar el famoso liceo, que es parecido a la academia, donde pues se hacían estudios importantes, significativos en base a la observación natural. Al parecer, esta observación naturalista, Aristóteles la aprendió, la adquirió de su padre, que fue médico, el gran Nicómaco. Y esto sin menospreciar la labor de su mamá. Pocos hablan de mamá, ¿no? Sobre todo cuando se habla de biografías, muy poco se habla del papel que tuvo la mamá sobre el desarrollo del pensador, ¿no? Al parecer, la mamá de Aristóteles también tenía una actitud muy, bueno, muy ligada al tiempo, limitada, obviamente, pero también de alguna manera despertaba el interés del pequeño Aristóteles, ¿no? Eh, John Bowlby, en su teoría del apego, menciona que es muy importante la relación entre el cuidador y el bebé, ¿no? Porque entre ellos se establece un vínculo muy estrecho llamado el apego. Entonces, al parecer, hubo un apego importante, significativo, según algunos biógrafos, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Algunos cuestionan, otros tienen una visión un poco parcializada, pero lo que sí es cierto que muchos investigadores coinciden que la mamá tuvo un papel importante también en el desarrollo eh, de la curiosidad en Aristóteles. Ok. Aristóteles paseaba, caminaba con sus estudiantes, lo cual le generó el apodo de peripatéticos. Peripatético porque deriva de peripato, que significa aprender andando, aprender caminando. Entonces Aristóteles caminaba, se desplazaba con sus estudiantes y iban reflexionando sobre temas muy diversos en filosofía. ¿Ok? Como dijimos hace un momento, su sistema filosófico podría ser llamado, como lo mencionó Luis Piscoya Hermosa, un empirismo objetivo que no es sino una forma de realismo. Pero no es un realismo como el de Russell, por ejemplo, sino es un realismo moderado, porque Aristóteles nunca dejó de lado total, de forma total, perdón, las ideas de Platón, ¿no? Así que podríamos llamarlo realismo moderado. Hasta aquí hay preguntas, me van haciendo sus preguntas, por favor, con toda confianza.
¿Hay alguna duda? Ok, muy bien. La ontología aristotélica está en la metafísica, que es uno de sus principales tratados. La metafísica o la filosofía primera. Bueno, los libros de Aristóteles se perdieron, ¿no? Según estudios, Aristóteles dividió el conocimiento en dos, ¿no? Esotéricos y exotéricos. Los esotéricos estaban destinados a los estudiantes del liceo, los exotéricos para público en general. Y alguna vez le preguntaron eso a Aristóteles, ¿no? ¿Por qué no escribía para todos? Y él dijo, pues no todos me van a entender, ¿no? Entonces, Aristóteles eh, tenía esa actitud y lamentablemente la mayoría de sus libros se perdieron. Solamente quedaron algunos pocos y Andrónico de Rodas, un gran aristotélico, logró rescatar algunos libros también y por el contenido que tenían estos libros, él le llamó metafísica. En la metafísica aborda el tema del ser, ¿ya? Para él, el ser no es algo abstracto, como pues lo fue para Parménides o lo va a ser posteriormente para Martín Heidegger, sino el ser es algo concreto, ¿ya? Y ante la pregunta ¿qué es el ser? Él va a decir, el ser se puede decir de muchas maneras. Principalmente el ser se puede decir como sustancia. Sustancia o substancia, ¿ya? Eh, Él distingue el ser en acto, que es lo que está realizado, lo que existe, y el ser en potencia, lo que va a existir o lo que va a ser realizado. Por ejemplo, en acto yo estoy aquí con ustedes y en potencia estoy con mi familia, en potencia estoy en el supermercado, en potencia estoy leyendo un libro, ¿no? En acto estoy aquí y en potencia estoy en otro lugar. Entonces el cambio se puede entender como el paso del acto a la potencia o de la potencia al acto, ¿no? La realización. Algo, un tronco es en acto tronco, pero en potencia una silla. Entonces el cambio y el movimiento, él lo analiza en su física y lo explica de una manera muy peculiar, ¿no? Hay cambios sustanciales y hay cambios accidentales, ¿no? El cambio sustancial es el cambio de ser, de sustrato. En cambio, el cambio, valga la redundancia, accidental ya puede ser cualitativo, cuantitativo o regional. Local, perdón. Eh, Cuantitativo, cuando hay aumento o disminución. Local, cuando hay desplazamiento de un lugar a otro. Y así sucesivamente. Entonces, el cambio lo analiza en la física, en su tratado de física. Está claro el ser en acto y el ser en potencia, ¿no? El cambio es el paso del ser en potencia al ser en acto, ¿ya? Y ahí no hay contradicción, ¿no? Porque si decimos que el ser deriva del no ser, hay una contradicción. Pero está diciendo Aristóteles que el ser deriva, el ser en acto deriva del ser en potencia. Ahora, el concepto de Aristóteles que vale la pena resaltar es el concepto de sustancia, lo que es en su naturaleza, es decir, ser. La sustancia es aquello que posee una existencia independiente y está compuesta por dos elementos, la materia y la forma. La materia es lo potencial y la forma lo actual, ¿ya? Por ejemplo, la materia es el tronco, está en potencia ahí, la silla y la forma, el universal o el concepto de silla como diseño, eh, se queda en la materia y el resultado de eso es la silla, ¿no? Obviamente va a haber alguien que va a trabajar ese diseño, ¿no? Va a hacer los cortes, el pegado y finalmente termina ese tronco siendo una silla. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las causas aristotélicas, ¿no?
Ahora hay que decir que la materia es la capacidad de ser algo, o sea, la materia puede llegar a ser algo, y lo que lo determina como algo es la forma, la forma. Acá tenemos un cuadrito, un dibujo, donde se habla del ser en acto y el ser en potencia, ¿no? El ser en acto es lo que una cosa es actualmente y el ser en potencia lo que va a ser. El ser en acto, podemos hablar de una bellota es una semilla en acto, pero en potencia, la semilla ¿qué es? Un árbol, ¿es así? Y a propósito de las causas, acá tenemos, a ver, un ratito, acá tenemos la teoría de las causas. Aristóteles tiene una visión teleológica, como vamos a ver en la primera pregunta, es decir, está dirigida, o sea, su pensamiento siempre se dirige hacia un fin, teleología. Ahora, hay algo que lo provoca, entonces ahí hablamos de las causas que permiten realizar algo que está en potencia, ¿no es así? Y lo que permite hacer algo, lo que es la causa eficiente. Pero mejor vamos en orden. Él considera cuatro tipos de causa. La causa material, que es el sustrato físico, y responde a una pregunta: ¿de qué está hecho el objeto? ¿De qué está hecho? Si hablamos de una silla, la respuesta sería de madera, pues, ¿no? La causa formal es la estructura o diseño de un objeto. Responde a la pregunta: ¿qué es? ¿Qué es una silla? Pues, ¿no? Pero se refiere a la idea de la silla como tal, ¿no? Causa eficiente es aquello que hace posible que la cosa sea lo que es, ¿ya? Responde a la pregunta: ¿qué o quién la hizo? ¿Qué o quién la hizo o quién la produjo? Y finalmente, la causa final. Para responder la causa eficiente, sí, de acuerdo al ejemplo, sería el carpintero, ¿no? El que hizo la silla. Y la causa final sería: ¿para qué se hizo? Respondería a la pregunta: ¿para qué se hizo? Para sentarse, para pararse, obviamente para sentarse, ¿no? Entonces ahí tenemos las cuatro causas aristotélicas y acá en el gráfico se puede visualizar mejor, ¿no? Causa material responde a la pregunta de qué está hecho, causa formal, qué es, causa eficiente, qué o quién la hizo, y causa final, para qué se hizo. ¿Qué dice? Preguntas. Todo claro, dice Chantal. Muy bien, todo claro. Siguiendo con la metafísica, y ya habíamos hablado un poquito de esto antes, solo utiliza la teoría en objetos, o sea, las cosas o los objetos que son concretos existen como acto, porque están determinados, pero alguna vez estuvieron en potencia, solo que ya cuando se realizan, se concretizan en algo, y lo que determina a la materia es potencial, es el acto que es la idea o la forma. La idea o forma la determina. Por ejemplo, digamos que yo tengo plastilina
Y cojo la plastilina, hago la cabecita, hago un tronco y las extremidades. Entonces, a partir de ahí, puedo decir que he hecho un hombrecito de plastilina. La materia es la plastilina. En la plastilina estaba en potencia el hombrecito, pero yo tenía la idea de hombrecito, que es la forma, y la plasmo en la materia llamado plastilina, y tengo como resultado el hombrecito. Entonces, en el hombrecito coexisten la materia y la forma. ¿Responde eso a la pregunta? De nada, pregunten con confianza. Entonces, la materia y la forma coexisten, como decía, la materia está en potencia y la forma la determina, ¿no? ¿No? Ahora, la, lo que da identidad a la materia es la forma, porque yo puedo tener la madera ahí, pero la madera, si no se concretiza en una silla, no podría ser silla. O sea, lo que hace una silla, es la forma que la determina como tal. O sea, la forma sería algo así como la esencia del objeto, ¿no? ¿Está bien? Ahora, la sustancia es la unión de materia y forma y no se pueden separar, ¿no? El principio fundamental de la realidad es la sustancia. Mientras que la materia es potencia, como te dije, la forma es actualidad, actual. Y la sustancia es la realización de ambas, tanto como forma, tanto como materia. Y acá tenemos un cuadrito que explica lo que estoy diciendo, ¿no? La materia es el sustrato, ile, es el sustrato de la forma o individualiza la forma, ¿no? Y puede ser dos, próxima y primera. Primera, como la encontramos, indeterminada. Próxima, cuando es determinada por la forma, ¿no? En cambio, la forma es la esencia, es lo que determina, es lo común a todas las especies y tiene un carácter supraindividual. Eh, la materia y la forma son inseparables, coexisten, y la parte eterna indicaría que no existe materia sin forma, pero tampoco existe forma sin materia, porque no se pueden separar, no se pueden separar, son inseparables. ¿Ok? Un segundito, por favor. Me preguntan si hay una duda. Como que está haciendo un poco de calor aquí. Parece que no hay preguntas. Ya, les comentaba que Platón es idealista, pero Aristóteles eh, se basa en la observación, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento para él se fundamentaría en la experiencia. Entonces, lo que él observa es que los sentidos captan propiedades o cualidades de las cosas, color, sabor, textura, tamaño, y toda esa información sensorial es integrada en el sentido común. El sentido común unifica todas las sensaciones o percepciones que tenemos. Luego se elabora una imagen, interviene la imaginación y esa imagen se guarda en la memoria. Ahora, esa imagen pasa por el entendimiento agente, donde es abstraído y se forma el concepto o el universal, y finalmente el entendimiento paciente que conoce el concepto, ¿ya? Y esto lo podemos visualizar mucho mejor en este dibujo.
Ustedes pueden ver ahí la persona que hace uso de sus sentidos y ve este estímulo llamado manzana y cuáles son las cualidades o atributos sobresalientes, ¿no? Son el color, la forma, el olor, etcétera. Todo eso va a ser integrado, unificado por el sentido común, según Aristóteles. Luego se elabora la imagen, interviene la imaginación y la memoria almacena esa imagen. Esa imagen va a ser procesada por el entendimiento agente que capta la potencia, ¿ya? Perdón, capta la forma, no la potencia. Capta la forma, ¿ya? Y la forma es manzana. Y el entendimiento paciente que conoce la forma, la conoce como eh, eh, potencia, ¿no? Y podemos ver cómo es que elabora el concepto y a partir de ahí establece la semejanza, las similitudes con otros objetos y los distingue, porque ya tiene acá en su cabecita el concepto. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Muy bien. Intervenga, por favor, de vez en cuando, porque me siento un poco solo. Voy a apagar mi video un ratito porque como que me quiere traicionar la conexión. Pero intervenga, por favor, no hablen, para no sentirme solo. Muy bien, ahí está. Aristóteles desarrolló una lógica impecable. Él escribe un tratado de lógica que se conoce como el Organón. Organón significa instrumento, es el instrumento del pensamiento. Llega así a una forma de razonamiento muy importante, conocido como deducción, el razonamiento deductivo, ¿ya? Cuya verdad a la que se llega en la conclusión se desprende lógicamente de la verdad de las premisas de manera necesaria. Por ejemplo, si yo digo todos los hombres son mortales, premisa menor, Sócrates es hombre, concluyo necesariamente que Sócrates es mortal. Entonces, Aristóteles le interesa la estructura del pensamiento, más que la parte material. Por ejemplo, podríamos analizar el siguiente razonamiento. Si los chanchos vuelan, entonces los gatos ladran. Y efectivamente los chanchos vuelan, por lo tanto los gatos ladran. Sabemos que desde el punto de vista material es un absurdo lo que estoy diciendo, pero desde el punto de vista formal hay una lógica, hay una estructura que es tautológica, se trata del modus ponens. P, entonces Q, afirmo P, concluyo con Q. Aristóteles pone énfasis en la estructura y es así como desarrolla el famoso silogismo categórico. Se llama silogismo categórico ¿por qué? Porque es una forma de razonamiento, ¿no? Que a partir de datos conocidos obtenemos una conclusión, ya se usa la deducción donde la conclusión es necesaria y la única posible partiendo de las premisas, y categórico porque es tajante, es categórico, no puede ser de otra manera, ¿ya? Aristóteles también se preocupó por analizar los razonamientos o los pensamientos que aparentan ser válidos, pero no lo son, no lo son. Por ejemplo, la delincuencia en el distrito de San Martín de Porres se ha incrementado. Al mismo tiempo se ha incrementado eh, la presencia de adolescentes en las calles. Por lo tanto, si queremos combatir con éxito a la delincuencia,
tenemos que mandar a su casa a los adolescentes, controlarlos. Aparentemente hay una lógica, ¿no? Porque el aumento de la cantidad de adolescentes en la calle ha generado un aumento de la delincuencia. Podría haber una relación supuesta, pero es una relación de contingencia, no es una relación necesaria. Como no es una relación necesaria, entonces eh, no podemos decir que sea válido o verdadero. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, Aristóteles tiene una lógica impecable, como decía hace un momento, cuando explica el paso de la potencia al acto. La potencia no es un no ser, la potencia es el ser que aún no se realiza. Porque si la potencia fuera un no ser, para llegar al ser habría contradicción. Y Aristóteles pues está de acuerdo que no hay en la lógica un principio de no perdón, hay en la lógica un principio de no contradicción, es decir, se rechaza la contradicción, ¿ya? No es posible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Eso implicaría que Aristóteles busca la coherencia y su pensamiento hasta ahora, como lo están viendo, como lo estoy explicando, es un pensamiento coherente. ¿No es así? Es un pensamiento coherente. Siempre les hago la pregunta porque ustedes no hablan. Sería bueno que pregunten también. Pregunten. Nada. Listo. Uno de sus aportes más significativos es sobre la ética. La ética. En la ética, bueno, su ética recibe el nombre de ética nicomaquia, también le dicen ética eudémica. Nicomaquia porque él le pone el nombre de su padre, ¿no? Nicómaco. Y él dice que las personas eh, buscamos estar bien, buscamos tener una buena vida. Y una buena vida es una vida virtuosa. O sea, la virtud hace que nuestra vida sea una buena vida. Y de todos los bienes, el bien supremo es la felicidad, la eudemonía. Pero la felicidad no se busca, la felicidad no es algo concreto, no es como de pronto me regalan un smartphone y soy feliz. No. O me como un rico lomo saltado y me hace feliz. O sea, la felicidad no se reduce al placer. La felicidad es algo más. La felicidad implica un tipo de vida al que diría Aristóteles una vida contemplativa, una vida teórica que evita los extremos que son viciosos, por lo tanto se conduce por el justo medio, ¿no? ¿No es así? Un ejemplo muy sencillo. Miren, me levanto temprano, como dice Schopenhauer, para aprovechar el día, y el día representa la luz y la luz el conocimiento. La persona tiene mayor energía por el día y tiene una mejor disposición. Hago mis tareas con placer, con ahínco, me interesan, converso con las personas que quiero, desayuno y almuerzo con personas que quiero, amigos, familia, sigo realizando mi trabajo, sostengo una conversación, paso tiempo con mis seres queridos y al final del día, en mi cama, reflexiono y suspiro y me digo a mí mismo, soy un hombre feliz. Yo no he buscado la felicidad en cada una de las cosas que he estado haciendo, sino la felicidad es la consecuencia del tipo de vida que tengo. Es una vida ordenada, una vida racional, una vida prudente, una vida sabia. No tengo deudas,
con nadie, no le debo al gobierno a través de la SUNAT, no me peleo con las personas porque no tiene sentido, estoy tranquilo. Y esa vida que tengo es la que finalmente me lleva a la felicidad. Estoicismo se relaciona en algo con Aristóteles. El estoicismo es posterior a Aristóteles. De alguna manera estaría relacionado, ¿no? Porque el estoico antepone la razón a las pasiones. Las pasiones tienden a la exageración, a la imprudencia. Entonces, si yo soy prudente y no me dejo llevar por las pasiones y actúo de acuerdo a mi razón, entonces voy a ser un hombre tranquilo, feliz. Entonces, de alguna manera sí, el estoicismo recibe influencia de Aristóteles, claro que sí. Y ahora está de moda, ¿no? El pensamiento estoico para lograr la tranquilidad, la salud mental y todo eso, ¿no? Entonces, la felicidad no se busca. La felicidad es la consecuencia de nuestros actos. Aristóteles propone una ética práctica, ¿no? En la que nuestros actos son los que finalmente nos conducen, nos llevan, de acuerdo al justo medio, a esa satisfacción. Eh, ¿Por qué no tener una buena vida? ¿No es así? Sí se puede. Ahora, Aristóteles divide las virtudes, o sea, diferencia virtudes éticas de virtudes dianoéticas, ¿no? Virtudes éticas de virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas se consolidan a través del hábito. Consiste en elegir el término medio entre los extremos que son negativos, ¿no? Es decir, lo que pasa con el hombre prudente, ¿no? La virtud se convierte en hábito y eso implica la práctica de buenas conductas, la práctica de buenas conductas, ¿no? Es decir, yo veo que una señora está con la justa con sus bolsas. Si veo que mi mamá, que está todo el día en casa haciendo cosas, así cansada, va a botar la basura, le digo un ratito, mamá, yo la boto, ¿no? O sea, la vida virtuosa es una vida solidaria, es una vida que te saca de tu egoísmo y al desarrollar esa práctica solidaria, pues vas desarrollando una virtud y esa virtud Aristóteles le llama ética y dianoética. Las virtudes dianoéticas son las virtudes intelectuales y ahí está la sabiduría, que es Sofía, que se asocia con la contemplación, la tranquilidad, y la frónesis, que es la prudencia, ¿no? Que busca el bien común y los fines superiores, ¿no? Ser prudente, qué importante, ¿no? Pero estamos en una era en la que los dispositivos electrónicos nos someten, nos doblegan, nos manipulan y siempre nos están distrayendo de los verdaderos asuntos de nuestra vida. En mi clase anterior, un estudiante me preguntaba, pero ¿y si estamos aburridos, no es eh, bueno poder hacer algo para no estarlo? El aburrimiento en nuestra época es malo, pero el aburrimiento en sentido estricto no es malo, porque el aburrimiento te va a llevar a la praxis, a la actuación. Entonces, si estoy colgado solo, entonces me pregunto, ¿por qué estoy así y qué debo hacer para sentirme mejor? De repente puedo visitar a alguien, conversar, puedo escribirme como voluntariado para hacer actos voluntarios, puedo leer un libro, puedo ir al cine, al teatro, ¿no es así? Entonces, el aburrimiento es como el motor que nos impulsa a hacer algo. Pero lo que hacen las personas cuando están aburridas no es eso, sino buscan un distractor.
Y entre los distractores, el que se lleva el premio mayor es el teléfono. El teléfono es un distractor que genera entretenimiento que no es absolutamente nada sano, porque secuestra nuestra percepción y nuestra atención. Los, los medios eh, eh, o plataformas, para decirlo mejor, las plataformas, a través de algoritmos, siempre buscan llamar nuestra atención para determinar en nosotros ciertos gustos que nos llevan a la compulsión a comprar. Estamos en una sociedad consumista, ¿no? Entonces, no es bueno tener o estar buscando el dispositivo electrónico en todo momento, sino hay que realizar otras cosas. Aristóteles habla de salir, practicar, actuar. En cambio, estar en un dispositivo es estar estático, muerto. La vida es ánima, ánima es soplo, implica movimiento. En cambio, cuando estamos con el dispositivo electrónico, estamos detenidos. Y lo que vuela es esto, ¿no? Pero estamos detenidos, secuestrando así nuestra atención. La atención es un botín que se disputan muchas empresas u organizaciones que nos quieren adormecidos, anestesiados o compulsivos para comprar. La manera en que enfrentamos el aburrimiento en la actualidad es muy pasiva. En parte sí, ¿no? Eh, el aburrimiento no es malo, como te digo. eh, Me pasa, a ver, no tengo algo que hacer. No tengo algo que hacer o no sé qué hacer. Y si no sé qué hacer es porque no he hallado una práctica que me provoque satisfacción. Esa práctica puede ser la música, puede ser la lectura. Empiezo a explorar, llamo a alguien, converso, a través de la conversación voy satisfaciendo esa necesidad gregaria que es relacionarme o vincularme, ¿no? Y de esa manera me doy cuenta de muchas cosas y me puedo ir realizando. Ese es el objetivo. No sé si tienen algunas preguntas. Todo bien. Hablemos un poco sobre la política. El hombre es un zoopoliticón. ¿Qué significa eso? Un animal político. O sea, el hombre necesita vivir en sociedad. ¿No es así? Yo recuerdo que cuando leía la política de Aristóteles, empezaba un capítulo, lo recuerdo muy claro, donde Aristóteles decía que el gobernante debe procurar que las personas que están dentro de su gobierno sean felices. Para que eso sea posible, el hombre tiene que relacionarse, vincularse, necesita del otro. En la antigua Grecia habían personas que por su grado de inmadurez no tenían esa habilidad política para vincularse. Los griegos lo llamaban idiotas, de idiocia, ¿no? Idio es eh, tonto, ¿no? Que no tiene habilidad para relacionarse, ¿no? Así que tenía que formarse, ¿no? Para que pueda desarrollarse como un ser político. Todos tenían que participar de alguna manera en las cuestiones de la polis, todos participaban. Por eso es importante inicialmente crecer en un hogar, lo que llamamos familia, ¿no? El grupo de familias forman aldeas y el grupo de aldeas forman la polis. Y en la polis, que incluye a los dos, las personas se realizan, logran la eudemonía o la felicidad. ¿No es así?
y eso significa alcanzar una buena vida. Ahora, algunos filósofos se preguntan, ¿qué es una buena vida? ¿Qué es una buena vida? ¿Y por qué no la tengo, no? O sea, algo está pasando a nivel macro que no me permite tener una buena vida, no me permite desarrollarme. Nugent, Guillermo Nugent, es un profesor sociólogo samarquino, escribió este libro hace algún tiempo llamado El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad. Es un libro simpático, bonito, que describe eh, muchas verdades, ¿no? Muchas, pero muchas verdades, ¿no? Por ejemplo, eh, él dice que, acá tengo, mm, dice lo siguiente, eh, ocurre que si yo quiero ir al extranjero a vivir por un tiempo indefinido, 1, 2, 3 años, puede ser interesante, sugerente, prometedor, pero si varios otros miles tienen ese mismo proyecto, similar al mío, entonces significa que vivimos en un país con una crisis de identidad colectiva. ¿No creen ustedes? No, no se quieren ir uno, dos, todos se quieren ir. Cuando hacemos una encuesta, todos quieren irse, ¿no? Es extraño porque lo que es lícito individualmente, especialmente en quienes ocupan de escribir temas parecidos a estos, resultaría ser una tragedia si fuera una posibilidad colectiva. La crisis de identidad, por supuesto, no está en el proyecto de viajar, sino en la disociación entre el proyecto individual y el reconocimiento social. No hay un reconocimiento social. O sea, y si no hay reconocimiento social, no podemos desarrollar una identidad. Y eso se logra en la polis, en la sociedad. Significa que nuestra sociedad está enferma, la sociedad peruana. Por eso la gente no quiere quedarse, no quiere salir. Hay un severo problema, ¿no? En esto, dice Nugent, él le llama el laberinto de la soledad, un laberinto porque no podemos hallar la salida y nos mantenemos donde estamos en contra de nuestra voluntad ante la imposibilidad de que no tenemos los medios para irnos o para salir, porque si los tuviéramos nos iríamos, ¿no? Nos iríamos. Hubo un tiempo en que Europa era un caldero de conflictos y muchos europeos se fueron de Europa a buscar el sueño americano. Es el caso de los italianos, por ejemplo, ¿no? A finales de 1800, muchos italianos llegaron a los United y se instalaron en Nueva York, en los suburbios de Nueva York, y eran descalificados por los norteamericanos de una forma terrible. Los marginaban, los despreciaban, ¿no? Y, y lo que querían ellos era solamente reconocimiento, ya que habían escapado de la combustión social, perdón, del conflicto social propio de esa época, ¿no? De guerras, conflictos y todo lo demás, de crisis económicas, ¿no? Eh, Estamos viviendo una crisis nosotros. Entonces, la polis, que debería ser entendida como un espacio para realizarnos a través del otro, ser reconocidos, no es así. Y eso hace que entremos en una crisis difícil de salir. Mencioné los gobiernos, ¿no? Aristóteles hace un análisis de los gobiernos y vamos a ir a este punto nuevamente en la otra diapositiva, pero me voy adelantando. Hay gobiernos justos y gobiernos injustos. Los gobiernos justos buscan el bien común y los gobiernos injustos buscan el bien propio. Y ahí tenemos cada uno de ellos, ¿no? Gobierno justo, la monarquía, la aristocracia y la demagogia entendida como democracia negativa. Gobierno injusto, la tiranía, oligarquía y, perdón, mencioné acá demagogia, ¿no? Acá
no es demagogia, es república o democracia, y la demagogia es la democracia negativa. Ahora lo voy a analizar mejor en un dibujo. Pero antes hay una pregunta, profe, esa falta de reconocimiento del otro es un tipo de... Muy bien, claro. Taylor, el filósofo canadiense, él dice que a través del reconocimiento nosotros formamos una identidad. El falso reconocimiento destruye la identidad o impide la realización de una identidad, porque la persona no es reconocida. En el Perú no hay, dice Nuden, un reconocimiento colectivo. Cada uno baila con su pañuelo y no hay un gobierno que contribuya a ese propósito, ¿no? Y la consecuencia es la deshumanización, obvio que sí, ¿no? O sea, más que de deshumanización, que es el grado mayor de esto, desigualdad. Eso va a hacer que la sociedad se divida en grupos marginados o marginales, perdón, y grupos que ostentan el poder, que calificarían de grupos eh, buenos, grupos exitosos, grupos realizados, versus lo otro que son los contrarios, ¿no? Entonces, eh, esta falta de reconocimiento nos debería entender la aparición de las desigualdades también, ¿no? Adela Cortina, una pensadora española, ha creado un término para esto, ¿no? Ella llama aporofobia al rechazo que tienen algunos hacia los pobres, porque el pobre es un ser no reconocido, negado, y como tal desclasado. Para Adela Cortina, el pobre es un ser desclasado, no tiene clase. Y eso se llama aporofobia, rechazo hacia los pobres. Eh, o sea, el pobre es un ser invisible, no es tomado en cuenta. Y los gobiernos son así, ¿no creen ustedes? El gobierno no toma en cuenta al pobre. El pobre que se las ingenie, que vea cómo subsiste, que se las arregle, ¿no? Mientras tanto, yo me preocupo por llenar mis arcas o las arcas personales, porque el gobierno he visto para muchos como una forma de enriquecimiento. Y se enriquecen y se mantienen en el poder porque el poder es la mamadera que los mantiene vivos y exitosos todo el tiempo, ¿no? Así es nuestra realidad, es nuestra realidad. Un ejemplo sencillo, hace algunas semanas, un poco más de un mes, el ministro de Hacienda públicamente dijo, yo creo que el ministro del Interior, Santibáñez, el que ya no está haciendo bien las cosas, porque aquí en mi condominio hay tranquilidad, hay seguridad, no nos roban, la gente sale a pasear a su perro, a comprar, todo está bien. Por lo tanto, el señor Santibáñez debe estar haciendo un buen trabajo. Pasa el patrullero, pero ¿dónde queda el condominio este señor? No creo que esté en el Cerro Candela, no creo que esté en Bayóvar, no creo que esté en el Callao, ¿no? En la parte más peligrosa del Callao. Obviamente está hablando de otro mundo, ¿no? Entonces, eso no solamente es desinformación, sino es un insulto, es hiriente que un representante del gobierno se exprese de esa forma tan burda, tan tonta, ¿no? Y discriminatoria, ¿no? A ver si él se viene a vivir por acá por Comas, por Los Olivos, por San Juan del Urigancho, donde las papas queman, te aseguro que no pensaría así. ¿Qué debemos defender? No solo creo que dijo que nos podemos esperar. Ah, sí, hubo otro, creo que fue un congresista, no recuerdo, porque estos sujetos han dicho una sarta de sandeces que hasta ya me olvidó algunas de ellas. Creo que fue un congresista o un ministro, ¿no? Que la seguridad es una cuestión personal. Entonces, ¿para qué está el gobierno?
El gobierno no está creando las condiciones para que las personas que vivimos en en este estado, en este territorio, no podamos realizarnos, como diría Aristóteles, no podemos. No hay un reconocimiento social a el reclamo de un reconocimiento que todos tenemos a nivel individual, ¿no? Es decir, buscamos eh, desarrollarnos, sentirnos importantes, sentir que podemos ofrecer lo nuestro y crecer con los otros en un mundo de armonía, ¿no? Pero no se puede. Acá tenemos, por ejemplo, las formas de gobierno. La monarquía es el gobierno de uno solo en beneficio de todos. O sea, los gobiernos justos buscan el bien común y los injustos buscan el bienestar personal. La aristocracia es el gobierno de los mejores que buscan el bien común. Y la politeia, así se llama, politeia, acá dice política, la politeia es el gobierno de muchos, que es también entendida como república, para el bienestar común. En las formas corruptas o injustas tenemos la tiranía, que es el gobierno de uno solo, para beneficio propio, la oligarquía, que es el gobierno de unos cuantos para su propio beneficio, y la democracia, que es el gobierno de muchos, pero en beneficio de la mayoría. ¿Ya? Y acá está mejor explicadito en un gráfico. Miren, la tesis fundamental de la teoría política de Aristóteles es que el ser humano es un ser social por naturaleza. Necesita vivir en sociedad, en comunidad, para que se pueda desarrollar y alcanza la felicidad y el desarrollo en la comunidad. La naturaleza para ello la ha dotado no solo de voz, sino de palabra. Ese es el mejor ejemplo de que somos seres sociales. Si no, no tendríamos palabra, pues. ¿Por qué tenemos palabra? Porque tenemos necesidad de comunicarnos. Yo tengo un gato que muy temprano me despierta antes que mi despertador y empieza a maullar. Y yo le digo, háblame, háblame. Y él está, miau, miau, como que ya quieren salir palabras de su boquita. En cualquier momento mi gato va a hablar, porque yo le hablo. Yo le digo, a ver, ¿qué quieres? Dime, exprésate, comunícate. Y el gato así, hace el esfuerzo y por ahí le salen unos sonidos que parecen sílabas. El gato es un ser social, el perro es un ser social. Son seres sociales desde que viven con nosotros, desde que han sido domesticados, han adquirido ese ser social. Entonces, y hay perritos que, como una vez vi un video, un perrito que estaba atrapado, y decía agua, agua, o sea, es increíble. Se le acercaron y le mostraron agua y el perro hasta sonrió y le pusieron agua y el perro feliz. Pidió agua, increíble. Entonces dice Aristóteles que la palabra es un indicador, una señal de nuestra naturaleza social. Necesitamos comunicarnos. Y mi gato en cualquier momento va a hablar, estoy segurísimo, ya está saliendo algunos vocales. Va a hablar ese gato, porque le hablo, yo le hablo, y acá todos le hablan. Ese gato en cualquier momento habla. Ahora, dice Aristóteles que existen gobiernos de una persona, de varias personas y de todos. El gobierno de una persona es justa, es la monarquía. Injusta, tiranía, porque busca el bien personal. La aristocracia es el gobierno de varios que buscan el bien común. La oligarquía, el gobierno de pocos que busca el bienestar personal. La democracia o politeia o república es el gobierno de todos que buscan el bien común. Y la demagogia, que es la democracia negativa, gobierna unos pocos que buscan satisfacer sus propias necesidades. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí está bien explicadito.
¿Alguna duda? Genial. Vamos a hablar ahora de la cosmología aristotélica. Rapidísimo, ¿no? Aristóteles distingue dos mundos. El mundo sublunar, eso se parece a Platón, ¿no? Y el mundo supralunar. El mundo sublunar corresponde al mundo de la Tierra, ¿no? Que es el centro del cosmos y tiene forma esférica. Si tiene forma esférica, es perfecta. Y si es perfecta, carece de movimiento, ¿no? Este mundo está compuesto por los cuatro elementos clásicos que ya hemos estudiado. En este mundo, todos los cuerpos están sujetos al movimiento o cambio y limitados al movimiento rectilíneo. Limitados al movimiento rectilíneo, ¿ya? En cambio, el mundo supralunar, ¿correcto? Situado a partir de la luna, cuyo límite es la esfera de las estrellas, él observaba, pues, ¿no? Se compone de un quinto elemento, o sea, no están los cuatro, sino hay uno quinto, que es el éter. Y el éter es de naturaleza divina, cristalino, puro, inalterable y no tiene peso. Por eso el mundo supralunar es eterno, inmutable. La estructura de este mundo sigue el modelo de Eudoxo, discípulo de Platón. Es decir, los distintos planetas, incluido el Sol, se mueven dentro de una esfera con un movimiento circular uniforme que se transmite por rozamiento de unas esferas a otras. Es el mundo supralunar. Las esferas transportan a los planetas de acuerdo a un orden. La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y el límite del cosmos, que son las estrellas fijas, ¿ya? Sería la parte final, ¿no? Más allá de ellas, defendió la existencia de una última esfera. ¿Cuál sería esa última esfera? El primer motor o el motor inmóvil, ¿no? Que pone y se mantiene en movimiento. O sea, el motor inmóvil es el que pone en movimiento a las restantes esferas. Su cosmos se caracteriza por ser esférico, eterno y perfecto, finito y cerrado, ¿ya? Esta es la imagen del cosmos aristotélico. El mundo sublunar, los planetas, acá están la Tierra, los elementos, perdón, el sublunar sería acá el centro, ¿no? Los elementos, y el supralunar sería las esferas, los planetas. Es geocéntrico y geostático. O sea, ¿qué significa geostático? Que no se mueve, es inmutable. Ahora, ¿quién hizo observaciones y concluye que sí tiene movimiento? ¿Qué físico? Muy bien, Galileo Galilei, que es el creador del telescopio, ¿no? Él crea el telescopio y a través de él logra ver otra realidad, ¿no? Percibe el movimiento, pero estaba de moda la teoría aristotélica a la cual contradecía. Y cuenta la historia que lo obligaron a retractarse públicamente. Pero Galileo concluye, sin embargo, se muere. Eso lo cuenta Bertrand Russell en su libro Perspectiva Científica, que es un libro bonito que vale la pena leerlo. Hay un capítulo dedicado a Galileo Galilei, que es muy bonito, vale la pena muy bien leerlo. Ahora, esta explicación del cosmos aristotélico, del sublunar, supralunar y el motor inmóvil, que es el que genera el movimiento de las esferas, se mantuvo durante muchos siglos, durante toda la Edad Media.
y provocó un retraso en el avance de la ciencia, porque todo aquel que se oponía en base a cálculos matemáticos y evidencia científica basada en la observación, pues era castigado, incluso asesinado. En fin, eh, pasamos ahora a otro tema, que es el tema del alma. El alma, para Aristóteles, tiene tres partes, ¿ya? Pero el alma funciona también como forma del cuerpo, ¿no? Como esencia, el alma. Y Aristóteles va a decir que existen tres tipos de alma. El alma vegetativa, que hace posible el acto de vivir, la nutrición y el crecimiento. El alma animal o sensitiva, que tiene que ver con la percepción y el movimiento. Y el alma racional, que es la que posee el hombre, ¿no? Que incluye a las otras, incluye a la vegetativa y a la sensitiva o animal, ¿no? ¿Ya? Y acá diríamos, solo hay un alma que tiene tres funciones, ¿no? Pero el alma racional incluye a las anteriores. ¿Alguna pregunta? Aristóteles, como te dije al comienzo, clasificó el conocimiento en dos, esotéricos y exotéricos, ¿no? Lamentablemente sus libros se perdieron. Llegó a nosotros algunos apuntes de sus discípulos y fue lo suficiente para entender que Aristóteles clasificó los saberes o los conocimientos en tres tipos. Y ahora podríamos decir que esos saberes son saberes de la ciencia. Entonces podríamos sostener que Aristóteles clasificó las ciencias en tres: ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias elaborativas o productoras, o productivas, ¿no? Productoras no, productivas. Las ciencias teóricas es un saber por sí mismo, no tienen utilidad. Por ejemplo, está la ontología, que estudia el ser y sus elementos esenciales. La teología, que estudia el primer motor o el motor inmóvil, que es Dios, que es lo que mueve las esferas en el enfoque cosmológico de Aristóteles. La física, que aborda el estudio del movimiento y del reposo. Y la matemática, que estudia entes abstractos. Entonces, la física, la metafísica y las matemáticas son ciencias teóricas. Las ciencias prácticas son un conocimiento que permite regular las acciones humanas a nivel individual y a nivel social, es decir, a nivel privado y público. Y ahí está la ética, la economía y la política. Finalmente están los saberes productivos o las ciencias productivas o elaborativas también le dicen, ¿no? Que es un saber para crear algo bello y útil. Ahí está la poesía, la poética, la retórica, la dialéctica, la medicina, lo que algunos quieren estudiar de ustedes, la música, la arquitectura, la escultura, etcétera. Eh, es realmente increíble la capacidad que tenía este pensador de tener un conocimiento tan amplio como el que está mostrando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunten con confianza.
Entonces, ya estamos listos para la práctica. Hemos desarrollado la filosofía de Aristóteles. Ya le compartí a la tutora las PPT para que ustedes puedan servirse de ellas y estudiar, ¿no? Vamos ahora a compartir la práctica. Un segundito ya. Voy a buscar la práctica para compartir. A ver, acá está, acá está. Listo. Empezamos con las preguntitas y vamos repasando un poquito las teorías también, ¿no? Dice, todo arte y toda investigación, igualmente toda acción y libre elección parece tender hacia algún bien, ¿no? Ahí está la teleología. Por eso se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden, todos tienden al bien. Sin embargo, parece que hay algunas diferencias en los fines, pues algunos son actividades y otras, aparte de las actividades, en el caso que hay algunos fines, aparte de las acciones, que son las obras, ¿no? Que son preferibles a las actividades. O sea, hay actividades y hay obras. Pero como hay muchas acciones, artes y ciencias, muchos también son los fines. En efecto, el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval, el navío, la estrategia, la victoria, la economía, la riqueza, etcétera, ¿no? Pero ¿cuántas de ellas están subordinadas a una sola facultad? En todas ellas los fines de las principales son preferibles. O sea, hay algunas que son más importantes que otras, ¿no? Y esas otras son subordinadas, ya que es con vistas a los primeros que se persiguen los segundos, ¿ya? Partiendo de esto, me piden hallar los valores de verdad y falsedad. Aristóteles sostiene que toda acción humana se orienta hacia el bien, implica actividades que tienen propósitos específicos, verdadero o falso. Hablen, a ver, hablen. Es verdadero, claro, es verdadero, ¿no? Existen diferencias entre los fines y las acciones, ya que algunas buscan producir obras externas, mientras que otras consumen en sí mismas. También lo dice ahí, ¿no? Todas las ciencias y artes tienen el mismo valor jerárquico o falso, ¿no? Hay algunas que son más importantes y otras son subordinadas.
El bien supremo se encuentra en aquella disciplina cuyo fin abarca y condiciona la de otras, estableciendo un grado de importancia o subordinación, ¿verdadero o falso? Verdadero. La respuesta sería besito, ¿no? Besito sería la respuesta correcta. Consideremos, pues, estos ejemplos particulares de nuestra clasificación en relación con el miedo y la audacia. El valor es el término medio, el de los que exceden, el que lo, el que lo es por carencia de temor, no tiene nombre. Muchas virtudes y vicios no tienen nombre, pero el que se excede en audacia es temerario, temerario, ¿no? Y el que se excede en miedo es cobarde. En el dominio de los placeres y dolores, el término medio es la moderación. Entre el placer y el dolor está la moderación. Y el exceso, la intemperancia. Personas deficientes en cuanto a los placeres difícilmente existen, ¿no? Por eso tales personas ni siquiera tienen nombre, pero llamémosla insensibles. Insensibles, ¿no? Así la vamos a llamar, ¿no? Según el texto, intemperancia. Intemperancia, aquel que no logra la moderación. Intemperancia es el que no tiene moderación y por lo tanto se deja llevar por el vicio o por los placeres, ¿no? Por ejemplo, son intemperantes los alcohólicos, los adictos a alguna actividad o droga, porque no tienen control, ¿no? Según el texto, ¿cuál es la relación entre el valor y la moderación? Acá ya está respondiendo, ¿no? Gabriela dice la A con signo de interrogación. Efectivamente, ambas virtudes se encuentran en el punto medio, el exceso y el defecto, lo que implica que ni la audacia desmedida ni la falta de coraje pueden considerarse virtuosos. Muy bien, ¿podría ser otra clave o nos quedamos con la A? ¿Qué dicen? La A sería la respuesta correcta, así es. La A, avión. Seguimos. La Academia por el tiempo de la entrada de Aristóteles. Según el testimonio de su biógrafo, que es digno de fe, Aristóteles escribió al rey Filipo de Macedonia que había pasado 20 años con Platón, dado que fue miembro de la Academia hasta la fecha de la muerte de este último en el 348. Tiene que haber entrado en ella durante el 368 aproximadamente, ¿no? Por aquel tiempo era joven de 17 años. Al partir se acababa a los 40. Perdón, se acababa, dije, ¿no? Al partir ya se acercaba a los 40 años. Estos hechos conocidos han llamado demasiado la atención, que un hombre de un talento tan profundo, tan profundamente original, haya permanecido durante un periodo tan largo, ¿no? Bajo la influencia de un extraordinario genio de naturaleza totalmente distinta y se haya desarrollado enteramente a su sombra.
Es un hecho sin paralelo en la historia de los grandes pensadores y quizás de todas las personalidades independientes y creadoras. En base a lo que acabo de decir, ¿cuál de las siguientes afirmaciones ofrece la interpretación más adecuada sobre el vínculo entre Aristóteles y Platón en los años de la formación de la academia? Avión. Avión dice, la larga permanencia de Aristóteles en la academia revela alineamiento incondicional, pero no tuvo un alineamiento incondicional, todo lo contrario, ¿no? O sea, Platón influye mucho en Aristóteles y Aristóteles lo, lo hace ver. Por ejemplo, en la teoría sublunar y supralunar del cosmos, ¿no? Ahí está de alguna manera presente la influencia de Platón, pero no es igual, se distinguen, son diferentes. ¿Cuál sería la respuesta? Parece que están en lo cierto. De hecho, de que Aristóteles pasara 2 décadas bajo la influencia de Platón, pese a poseer un genio de naturaleza distinta, pone en evidencia que la creatividad filosófica de un pensador puede desarrollarse incluso en un entorno intelectual que le es, en buena medida, ajeno o contrario. Besito sería la respuesta correcta. Muy bien. Y a partir de lo señalado en el texto, ¿qué elemento resulta más significativo para considerar la permanencia de Aristóteles en la academia y su posterior desarrollo como filósofo, nada menos? A ver, a ver, a ver. ¿Qué marcan en la 4? La E. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. A ver, Aristóteles logró formar un sistema filosófico propio, a pesar de haber convivido con un maestro de ideas tan diferentes, ¿no? Revela la autonomía intelectual, no depende de un aislamiento, sino de la capacidad de diálogo crítico. Muy bien, esa sería la respuesta correcta. Lee, dice el siguiente texto, responda las preguntas. Uno, en un sentido, aquello de lo cual se hace algo, siendo aquello inmanente. En esto, el bronce, por ejemplo, lo es de la estatua y la plata lo es de la copa y también sus géneros. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la naturaleza de algo, ¿no? Es decir, a lo que está hecho. La copa está hecha de un material y la estatua de otro material, ¿no? ¿A qué causa? Causa material, muy bien. La forma y el modelo, la definición, la esencia, por ejemplo, el número, ¿no? Lo que lo define, esta es la copita, lo que lo define sería ¿qué causa? Lo que lo define, formal, muy bien. Además, aquello de donde proviene, primero del cambio y del reposo, así le queda un consejo, es causa y el padre lo es del hijo. El agente lo es respecto al hecho, lo que produce el cambio lo es respecto a lo que es cambiado. ¿Qué causa sería? A ver, eficiente, muy bien.
Además, esa causa entendida como fin, aquello para lo cual fue hecho, ¿no? Contestamos, para estar sano, al contestar de este modo, pensamos en que hemos aducido la causa. O sea, nosotros tomamos algo para sanarnos o mantenernos sanos, comemos tal cosa, ¿no? Y eso es algo que ahora las personas no lo tienen muy claro. Por ejemplo, cuando yo pregunto, ¿y por qué haces gimnasia, ejercicios? Y algunos me dicen, hago ejercicio porque quiero verme bien, quiero estar en forma, quiero que me quede la ropa, quiero verme regia, regio. Ese es, eh, eso forma parte de la cultura del fitness, ¿no? Del fit. Es decir, las personas dicen eso porque están buscando desarrollar una apariencia que las haga atractivas o simpáticas de acuerdo a cierta performance creada por el sistema consumista, ¿no? Eh, pero no lo hacen por salud. Por ejemplo, son pocos que me dicen, yo consumo esto porque esto me trae tales beneficios. Yo ejercicio porque esos ejercicios me generan tales beneficios para la salud. Entonces hay una finalidad. Esa sería la causa final, ¿no? Pero hoy, al parecer, hay otras cosas, ¿no? ¿No es así? Entonces, dice, así aproximadamente todos los sentidos que se habla de causa, ahora bien, puesto que las causas se dicen en muchos sentidos, ocurre que la misma cosa tendrá muchas causas. El arte escultórico, el bronce, la estatua, por ejemplo, lo son tanto en un aspecto, si bien no lo son del mismo modo, sino lo uno es causa como material y lo otro es como causa de dónde proviene el movimiento, es decir, la eficiente. Entonces, aquí en este texto, Aristóteles nos está hablando sobre la teoría de las causas, ¿no? Y es un poco pesado el texto, pero nos está hablando sobre la teoría de las causas. Y la pregunta es, según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor los distintos tipos de causas según Aristóteles? Los distintos tipos de causas. La A, dice Damaris, parece que estás en lo cierto. Parece que sí, ¿no? La A, ¿no? Material, ahí están las cuatro, ¿no? Eficiente, formal. Efectivamente, ahí están las cuatro causas. Entonces la respuesta sería la alternativa A, avioncito, muy bien. ¿Y cuál del siguiente ejemplo ilustra mejor el concepto de causa final en la teoría aristotélica? ¿Cuál de todos? Parece que están en lo cierto, ¿no? La C, ¿no? La salud en relación con el acto de pasear, ya que la acción de caminar se realiza con el objetivo de mejorar y preservar la salud. Ustedes, por ejemplo, que están mucho tiempo sentados, imagino, escuchando la clase, haciendo puntos, luego de esta clase deberían de salir a caminar una media hora, 50 minutos. Luego de eso, practicar de repente un poco de ejercicio, aeróbicos, y ponerse a practicar. ¿Por qué no la E? ¿Por qué no? La ausencia de un piloto en un naufragio
ya que la falta se considera la causa del accidente. Lo que ilustra la idea de causalidad también puede estar relacionado con lo que no está presente. No, Aristóteles no habla de lo que no está presente. Lo que no está presente en su defecto sería la potencia, pero no está presente no porque sea ausente, sino porque aún no se realiza. O sea, es como una presencia no realizada, que es diferente a una ausencia. En una ausencia no hay presencia de ningún tipo. En cambio, en la potencia hay presencia, pero no realizada. Entonces no podría ser la E. Es la alternativa C. Porque yo hago todo eso con fines de ejercitarme, ¿no? Estar bien. Relaciones, la política, la vida comunitaria, ¿no? Sería 1C, la ética, los hábitos que conducen a una vida buena, 2E, y ya salió, creo ahí, ¿no? La metafísica, los principios últimos, y ya salió, ¿no? Creo que ahí con esa ya salió. Avioncito. Según Aristóteles, la relación entre la ética y la política puede ser comprendida de manera más adecuada si consideramos qué cosa. A ver, piénsalo bien. Tanto la ética como la política son ciencias prácticas. Ambas buscan regular las acciones humanas tanto en el ámbito personal, privado y el ámbito social o comunitario, ¿no? Pero, ¿para qué serviría la ética y para qué serviría la política? ¿O cuál es la relación que hay entre las dos? ¿Cuál es el objetivo de eso? La A dice, ambas disciplinas ocupan la virtud, pero la ética se concentra en el individuo. La política en las leyes. La política no equivale a gobierno, el gobierno sí, las leyes. La política hace referencia a una actitud que tiene el sujeto respecto a los otros. En el mito de la caverna, Platón describe el papel del político, que es aquel que no solamente sale de la caverna hacia la luz, sino regresa. ¿Con qué objetivo regresa? Regresa para sacar a la luz a sus compañeros. Entonces, el objetivo de la política es buscar el bienestar de todos, ¿no? ¿Y cómo logra ese bienestar? Ese bienestar será posible con la justicia. Rousseau decía que en el origen de la desigualdad, que el contrato social debe fundarse en la igualdad y la justicia. Entonces, las personas deben ser conscientes de lo que es el bien y lo bueno, actuar de forma buena, ¿no? Y eso va a contribuir a que se haga justicia y las personas puedan vivir en paz. Un segundito, voy a prender antes que se me apague. Y ahora sí.
En ese sentido, la respuesta correcta sería la C, pues claro, ¿no? La formación ética de los ciudadanos es condición de posibilidad para que en la polis haya justicia y estabilidad, porque la virtud personal, la ética, ¿no? La virtud personal, desarrollamos las virtudes, se sustenta en la convivencia, ¿no? Común, en el bienestar para todos. Efectivamente, la respuesta sería la C. El valor de verdad y falsedad. La causa eficiente se refiere al agente que genera el cambio o el movimiento. Claro, el que finalmente hace que la cosa sea lo que es, ¿no? Verdadero. La causa final es externa al objeto y ajena a la propia naturaleza. No, no puede ser ajena. Si fuera ajena, la B o la E, dice. Tengo verdadero o falso ya. Si causa formal no es posible comprender la esencia o estructura del ser. Claro, si yo no conozco la causa formal, no podría conocer la esencia. La A sería la respuesta correcta. En la concepción antropológica aristotélica del ser humano, Aristóteles entiende que el ser humano se realiza, es feliz en el ámbito social. Entiende también que el ser humano es un animal racional. Entiende también que el ser humano es un animal político, ¿no? Eh, es un zoopoliticón, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Está compuesto por sustancia, por alma y cuerpo, correcto, ¿no? Es un ser dotado de razón, también es racional. Es un ente cuyo fin último es la trascendencia, no, pues no, no busca la trascendencia. La C, ¿no? La C sería la respuesta correcta. 11. Respecto al pensamiento de Aristóteles, el estudio de la felicidad como fin último de la vida humana, claro, el fin último es la felicidad. La 2, el análisis de las relaciones de poder. Las relaciones de poder, de alguna manera está presente en la reflexión de Aristóteles, pero no pone tanto énfasis, como si lo ponen los filósofos postmodernos como Michel Foucault, ¿no? La búsqueda de las causas últimas de la realidad y el ser, también, ¿no? La realidad del ser. La naturaleza del conocimiento humano y su vinculación con la... Claro, el conocimiento humano se vincula con lo sensorial. La respuesta correcta sería la C. El método de investigación aristotélico, especialmente en la filosofía natural, se caracteriza ¿por qué? Habla. La C, la A dice. Sería la B. No acertaron. Combinar la observación empírica con la indagación causal, teoría de las causas, estableciendo un marco explicativo a través de las causas que vinculen los fenómenos con los principios últimos. La A dice priorizar la deducción lógica de principios universales, no. Subordinadores, no, no. Tampoco desprecia. La respuesta sería la A. Perdón, la B. La B. Besito. ¿Tiene alguna pregunta?
Pregunten. Yo me estoy friendo acá. Ya. Lee el texto y responde la 13 y la 14. La ética aristotélica es práctica, ligada a la vida humana. No propone un conjunto de reglas fijas, sino que se basa en la percepción del juicio y la sensibilidad moral. El agente virtuoso no aplica a principios universales, abstractas, sino que responde a circunstancias concretas con sabiduría práctica, prónesis, una capacidad de discernimiento que se forma a través de la experiencia y la educación emocional. Para Aristóteles, la buena vida no es forma a través de la experiencia de educación emocional. Para él, la buena vida no es simplemente una posición de la virtud, sino la práctica continua de la excelencia de la acción. Buena. La C sería, acá está, la C, la virtud y la sabiduría forman parte de un vínculo que no se puede separar, ¿no? 14. Según esta autora que nos habla de Aristóteles, Nussbaum, ya, no veo bien. ¿Cuál sería la respuesta? En la 15, sin miedo, la E. La respuesta en la 15 es besito. Y la 16, relación entre eudemonía, justicia en la ética. Sería dedo, dedo. Listo, jóvenes. Profe, Aristóteles sostiene que la felicidad consiste en vivir bajo el uso de la razón. La felicidad, bueno, sí, la llamada ética, perdón, la dianoética se basa en la virtud y en la sabiduría, pues, ¿no? Por eso resalta la parte racional. La 14 es enano, enano. Muy bien, chicos, siempre es un placer. Acá me estoy cocinando, ¿verdad? Pareciera que estuviera en una caja china y el calor es inmenso, pero hemos terminado. Gracias por su atención. La próxima semana hablamos de Descartes, Locke y David Hume, tres pensadores la próxima semana. Cuídense mucho, pásenla bien.